Ser podcast. Ya sea con una mesa camilla, en el campo, en una casa en la posguerra, Celia Rico demuestra que su cine es tan íntimo como político. Desde el hogar, las rutinas y los pequeños gestos de sus mujeres, la directora sevillana nos cuenta como país. Ahora adapta la novela de Chirves, La buena letra, en un emocionante drama sobre los silencios y sacrificios de nuestras abuelas, de todas esas mujeres de la posguerra. En este episodio, además, comentamos la última apuesta de Marvel, un thriller francés con un Rider a la espera de asilo y una inquietante historia sobre las relaciones de poder en la familia. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Del trabajo, el cine reivindica la falta de condiciones laborales y derechos de los riders, uno de los colectivos más maltratados y en el que trabajan muchos migrantes, como nos cuenta la historia de Suleiman, la película del belga Boris Logkine. De Guinea partimos para Mali. De Mali atravesamos el desierto. Los países, perdone que le interrumpa, pero solo los países. Hay varios tipos de héroes esta semana en la cartelera. Del héroe obrero pasamos a la heroína doméstica, las mujeres supervivientes de la guerra civil y el franquismo. De eso trata La buena letra, la adaptación que hace Celia Rico de la novela de Chirves. No queda otra. Ahora a tu hermano le pagan una miseria. Y por supuesto, Marvel no renuncia a su hueco en la taquilla esta semana con Thunderbolt, que más que a héroes, lo que hace es juntar a un grupo de villanos como Florence Pugh, Sebastian Stan o David Harbour. Todos hemos hecho cosas malas. Puedes hacer algo para remediarlo o vivir con ello. Septiembre, dice, es el debut de Ariane Lavette. La actriz adapta una novela gótica donde dos hermanas sobreviven al acoso, al duelo y a la violencia. September says... Turn around. September says dance. Y en televisión, más héroes, Ricardo Darín protagoniza El Eternauta. Es la adaptación de un cómic que se convirtió en icono de la literatura y la cultura argentinas, donde un tipo normal sobrevive a una nevada tóxica en el verano en Buenos Aires. Hay algo en el aire, ¿no? Parece ceniza. Es como si estuviera nevando. Bienvenidos a El Cine en la Ser, en una semana en la que vamos a diseccionar distintos modelos del héroe. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Tenemos varios arquetipos, desde el tipo normal que aprende a salvar a la comunidad, como veremos en El Eternauta de Ricardo Darín, al héroe que confía en la resistencia, como Diego Luna en Andor. Y también tenemos antihéroes o villanos que se han juntado en Thunderbolts. Es la película de Marvel que ha juntado actores como Florence Pugh, David Harbour o Sebastian Stan. Un reportaje de Joel Peña. Thunderbolts es la primera vez que el director estadounidense Jake Schreier se enfrenta al universo cinematográfico de Marvel. El proyecto rescata a un grupo de antihéroes presentados al gran público en cómics de la década de los 70 que ya han sido protagonistas también de otras producciones de la compañía. No tenemos héroes en los que confiar, pero necesitamos protección. Regresan así personajes míticos como el Soldado de Invierno, el Guardián Rojo y Elena Belova, formando un nuevo equipo que para su director marca un punto de inflexión en las cintas de superhéroes. Creo que se trata de un grupo de personajes muy diferentes al que cabría esperar en una superproducción de superhéroes de verano. No son el tipo de superhéroes habituales, y esto lo vimos como una oportunidad para tomar a estos antihéroes y explorar una narrativa más interna sobre algo que todos podemos experimentar, en lugar de una historia más externa. Tenemos toda la acción y el gran alcance que se espera, pero también tiene que funcionar a nivel interno. La película mantiene una cuidada atmósfera de acción característica del género. Salvar a la gente de a pie.
No hay mayor vocación. Combinada con toques de comedia y una importante carga dramática. Todos hemos hecho cosas malas. Puedes hacer algo para remediarlo. Un equilibrio buscado desde un primer momento. Creo que para mí el mayor desafío es que teníamos un equipo increíble que estaba intentando hacer un gran trabajo ante la cámara. Todos los días había algún tipo de plataforma de alambre, un poste o algún tipo de gran acrobacia, y luego todavía teníamos que rodar todas esas escenas que necesitaban resonar emocionalmente. A menudo contábamos con menos tiempo para esas escenas del que se tiene una serie, y aunque parezca mucho tiempo, en una gran producción tienes que mantener el ritmo y el equilibrio. La ejecución es importante y todo tiene que encajar para que una película como esta funcione. La acción tiene que ser genial, contar una historia y descubrir a los personajes, pero también lo han de hacer esas escenas emotivas. Así que tratar de equilibrar la cantidad de tiempo para asegurarnos de que ambas cosas funcionaran me pareció el mayor desafío. Las emociones de estos villanos marcan su recorrido en una trama que avanza cada vez de forma más oscura. David Harbour da vida al Guardián Rojo. Piensa que tratar los traumas de estos antihéroes ha sido un acierto. Tiene todos los elementos, es muy divertida. Sigue siendo una película cómica y en ocasiones absurda, pero tiene la intención de examinar algo profundamente humano, algo sobre los estados mentales, la soledad y las dificultades del mundo moderno. Y creo que profundiza en algunas áreas a las que las películas de superhéroes no suelen llegar, incluso en su metáfora central. Solo la idea de que hay luz y oscuridad y cómo nos mantenemos en la luz refleja que todos estos personajes luchan por estar juntos y salir de su propia obsesión trabajando en equipo. Todo esto se hace de una manera que me parece bastante conmovedora y espero que de alguna manera sea única para una película de superhéroes. Un retrato poco convencional, el de la salud mental de los personajes en las películas de superhéroes, que busca reflejar su vulnerabilidad. Me siento vacía. Voy de un lado a otro sin rumbo, sin un propósito. Y enfrentarlos a su pasado. ¿Habéis acabado con la terapia? Vamos al lío. Los miembros de este equipo se conocen de manera casual en una misión trampa. Miraos, sois adorables. Allí conocen a Bob, un participante de un proyecto de experimentación oculto que acaba convirtiéndose en el vigía, un sujeto todopoderoso e imbatible. Más fuerte que todos los Vengadores juntos y muy pronto conocido como el héroe más poderoso de la Tierra. Al que deben enfrentarse ante su grave amenaza para la sociedad. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, vosotros. ¿Tenéis algo mejor que hacer? Y Elena se convierte en la líder involuntaria de este grupo tan poco común. Creo que parte de lo especial de este grupo es que no queremos ser un grupo. Creo que en muchos de estos equipos las personas se unen porque quieren resolver problemas, quieren formar parte de algo y quieren luchar contra el mal. Y nosotros no tenemos ningún deseo de hacerlo. Somos un grupo de personas narcisistas y egoístas y no confiamos en otras personas. Personajes variopintos que han supuesto todo un reto para los actores. Florence Pugh ha tenido que buscar el punto de equilibrio entre la coraza, la fragilidad y la personalidad deprimida de Yelena para poder interpretarla. Creo que conocemos a Yelena en un punto más oscuro de su vida. Sabemos que sigue siendo divertida, aunque ya no cuenta tantos chistes como antes. Tampoco es tan peculiar ni extraña, pero hay una nube sobre ella y está deprimida. No está en el buen camino. Creo que eso es exactamente lo que pasa en la película. Conoce gente que cree que no le gustará y que tampoco piensa que la puedan ayudar. A través de ellos puede sentirse de nuevo ella misma. Es capaz de volverse a sentir amada, cuidada y de recuperar su color, como le menciona su padre en la película. Así que sí, interpretarla ha sido todo un juego de malabares. El regreso de Marvel a los cines llega, por tanto, con unos superhéroes poco convencionales. ¡Somos los Thunderbolts! Que por sorpresa, incluso para ellos mismos, pasan a formar parte de un universo que ya proyecta un futuro del género de superhéroes marcado por una importante crítica social y nuevos rostros y referentes cinematográficos. Hay también heroínas no reconocidas, mujeres que vivieron en la etapa más oscura de la historia reciente de España, que sacaron adelante a las familias después de la guerra y que encarnaron ese silencio y esa resignación que definía nuestro país. Celia Rico retrata esa época en La buena letra, la adaptación de la novela de Chirves.
La novela es la historia privada de las naciones. Esa idea de Balzac, que está presente en Galdós, se la tomó muy en serio Rafael Chirves, que se propuso contar la vida íntima de España a través de sus novelas. Yo creo que no soy ni cura, ni político, ni psiquiatra. Entonces no tengo obligación de engañar, que lo que soy es novelista, que intento contar lo que me pasa a mí y relacionar lo que me pasa a mí como pieza de ese conjunto más grande que es lo que hay a mi alrededor, ¿no? Con La buena letra atrajo la atención de la cineasta Celia Rico, que descubrió en ella un punto en común con el escritor valenciano, el de centrarse en lo íntimo, en el detalle, para contar todo un país. Lo que me pareció interesante es que nos estaba contando la historia de nuestro país a través de gestos muy pequeños, de cosas muy cotidianas, y que al final esa puede ser también la historia, ¿no? de un país, que sería esa historia en minúsculas. Uh-huh. Y me pareció que ahí pues yo podía, digamos, aportar un poco desde mi forma de hacer y hacer ese diálogo, ¿no?, con su obra. En Viaje al cuarto de una madre, la directora retrató a una madre y a una hija, pero también a una generación sin rumbo tras la crisis de 2008. En Los pequeños amores también había mucho de eso, y ahora en La buena letra es otra generación de mujeres, la de nuestras abuelas, que fueron las grandes olvidadas de la historia. Me imaginaba, ¿no?, que el personaje que interpreta Loreto, Ana, puede ser de alguna manera la abuela o la madre, ¿no?, de mis otros personajes femeninos, ¿no?, y que me ha faltado, ¿no?, hacer este vínculo, ¿no?, con nuestra historia más reciente, y ya no es solo cómo podemos ser nosotras en relación a esas otras mujeres que nos han precedido, sino en relación al contexto en el que vivieron ellas, ¿no? La historia de la familia de Ana es la historia de España, y las traiciones o fidelidades de cada miembro de la familia explica las diferentes actitudes vividas por las gentes desde la posguerra hasta hoy. Coser. No queda otra. Ahora a tu hermano le pagan una miseria. Loreto Mauleón encarna a esa mujer que cocina con piel de naranja porque es lo único que hay, que cuida de su suegra, Teresa Lozano, y que espera que su marido, Roger Casamayor, llegue de trabajar. Su único anhelo es darle un futuro mejor a su hija. O sea, yo siento como hablando con gente que la ha ido viendo, que también incluso hemos juzgado mucho a esas mujeres, ese silencio, esa manera de estar como... Y de repente dices, claro, es que además de todo... hay un juicio sobre ellas que ¿por qué no tienes más alegría de vivir? Además, ¿no? O sea, si el libro está contado por la protagonista desde el presente en forma de cartas, en la película se evitan los flashbacks y se estructura la historia en 3 partes, que hablan de la relación de Ana con el resto de personajes, con su marido, con el hermano mayor y con sus cuñados, Enrique Auquer y Ana Rujas, que tienen otra forma de mirar la vida. Ven, que te presento. Isabel, la mujer de mi hermano. La directora ha moldeado la historia bajo su prisma feminista para no enfrentar ni juzgar a esas dos mujeres, para no poner el foco de tensión en esa relación. Y se impuso, la mujer podría haber sido muy distinta si no hubiera habido una dictadura tan larga, y la mujer tuvo que someterse a un rol que era el ángel del hogar, y que era cocinar, coser y callar. Y por eso creo que se habla poco de que las grandes perdedoras de la guerra fueron las mujeres, y esto es interesante que lo pensemos, porque en realidad nosotras venimos de ahí. En pequeños gestos, en detalles cotidianos, la directora establece la metáfora de España, un país traicionado una y otra vez, como esta mujer que ha sacrificado su vida para que otros tengan deseos, crezcan y mejoren. Pero la rabia no se va tan fácilmente, por eso emerge cuando ve a sus cuñados salir adelante sin trabajar tanto, sin hacer sacrificios y haciendo tratos con el enemigo, los franquistas. ¿Sabes que me gustaría ir al cine? Pues tu hermano ya no quiere ni pisarlo. Lo que tendría que hacer es buscarse un trabajo y ganar su propio dinero. Ese trabajo es demasiado duro para él. ¿Y para ti no? ¿Tú no te das cuenta de que la cárcel le ha dejado hecho polvo? Nosotros tampoco lo hemos pasado bien. La directora hace suya la luz del Mediterráneo como sacada de los cuadros más expresionistas de Sorolla. Esa luz baña los planos de La buena letra, una película que acompaña a sus protagonistas, que muestra sus decepciones, sus cuerpos molidos y sus tristezas, las de nuestros abuelos, pero sobre todo las de nuestras abuelas, una generación de mujeres que no pudo ser otra cosa. Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme?
1000 veces la vida, ¿para qué vivir? Y en la semana del 1 de mayo hay estrenos que se centran en la precariedad laboral. Al más puro estilo de los Dardenne, el director francés Boris Loquin nos muestra la violencia que sufren muchos migrantes que piden asilo en Europa en medio de las mafias y de la burocracia mientras trabajan como riders. La historia de Suleiman ha sido un pequeño fenómeno del cine independiente que hizo una buenísima taquilla en Francia y le dio los papeles a su protagonista, Abou Sangare. Un reportaje de Helio Castro. En su primera película como director, titulada Hope, el director francés Boris Loquin contaba la historia de unos emigrantes cameruneses que llegaban a Europa después de cruzar el desierto del Sáhara. Après mon premier film, Hope, qui raconte le voyage de deux Africains vers l'Europe et qui se termine... Después de mi primera película, Hope, que cuenta la historia del viaje de dos africanos a Europa y que termina cuando los personajes avistan España, quería hacer esta película, quería una secuela sobre qué les pasa a estos migrantes una vez que llegan a Europa. En realidad era raro porque nunca he rodado en Francia, suelo rodar fuera, Vietnam, Marruecos, pero llegó el confinamiento y empecé a ver a todos los repartidores en las calles de París, la mayoría africanos y casi todos sin papeles. Pensé que ese era el tema que tenía que contar. Et là je me dis mais oui, ça c'est le sujet que j'ai envie de raconter. Y así nació la historia de Suleiman, un film que cuenta la vida de un joven emigrante de Guinea-Conakry que trabaja como rider en París. Dígame, ¿qué países atravesó antes de llegar a Francia? De Guinea partimos para Mali. De Mali atravesamos el desierto. Los países, perdone que le interrumpa, pero solo los países. Suleiman no tiene papeles y esta entrevista que estamos escuchando puede cambiar su vida. Una entrevista en la que tiene que contar que su estancia en Francia se debe a que es en realidad un refugiado político que fue encarcelado en su país por ser miembro de un partido opositor. Bien, ahora vamos a repasar su historia desde el principio. Dijo que se unió a la UFDG a principios de 2019, ¿verdad? Sí, el 30 de marzo de 2019. Pero antes de esa entrevista, Suleiman tendrá que vivir 2 días frenéticos. Llevar a toda prisa por las calles de París pedidos de comida, conseguir dinero, recoger unos documentos que necesita, llegar a tiempo al autobús que le lleva a un albergue en donde puede comer y pasar la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Número? 10, el 10. No se detenga, por favor. Muy bien. Coge una bandeja. Buenas noches. Buenas. Que aproveche. Buenas noches. Avance, avanzad. por favor. Gracias. En la historia de Suleiman vemos un París muy distinto al que suele salir en otras películas. No es la capital francesa bella, de calles hermosas y monumentos espectaculares llenos de glamour, sino un París nocturno, oscuro, hostil y agobiante. Por esas calles circula a toda prisa Suleiman. Ese es su día a día, pero también, como dice el director, Boris Loquin, cuenta cómo es nuestra sociedad. Parce que le livreur c'est pas seulement le migrant. Le livreur, c'est un travailleur sans papier. El repartidor no es solo el migrante, el repartidor es un trabajador indocumentado y es alguien que nos habla tanto de la propia migración como también de algo muy contemporáneo, la cuestión de esta economía digital, de la uberización. Hay un cruce de los dos temas en la figura del repartidor obvio. Es decir, no es casualidad que muchas de estas personas que trabajan para dar las solicitudes también sean personas con antecedentes de inmigración. Es muy llamativo y cuenta algo sobre este mundo contemporáneo. La película nos sirve de espejo, sostiene un espejo con nuestra sociedad, dice mucho de nosotros. El protagonista de la historia de Suleiman es Abou Sangare, un joven guineano emigrante que acudió al casting del film que había organizado una ONG. La historia que vemos en la película es muy parecida a la que ha vivido en sus carnes el propio Abou. También él estuvo a punto de ser deportado de Francia. Ahora, después de protagonizar la película, su futuro puede ser distinto. Me ha gustado mucho, pero es verdad que nunca ha sido mi sueño el cine, ni ser conocido. Yo siempre he querido ser mecánico, tener comida cada día y encontrar un lugar donde poder dormir, calentarme. Pero igual que he hecho esta película, si alguien me llama para que le ayude, lo haré. Pero sí tengo claro que mi sueño no es convertirme en una estrella ni ser millonario. Hay gente que sí sueña con eso. Yo tengo otro sueño.
La historia de Suleiman se presentó en el Festival de Cannes del año pasado en la sección Una cierta mirada, en donde ganó el premio del jurado y el premio al mejor actor para Abu Sangare. Un triunfo que se repitió en los premios César del cine francés, donde la película obtuvo 4 estatuillas, entre ellas la de mejor actor revelación, nuevamente para Abu Sangare. La historia de Suleiman nos recuerda a los grandes títulos del cine neorrealista, como Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Como en aquella película, Suleiman necesita la bicicleta para trabajar y para vivir, pero aquí el protagonista, además, también necesita papeles y aprenderse una historia sobre su vida para que, en la entrevista, pueda pasar de ser un emigrante ilegal a un refugiado político. Bien, después de Mali, ¿a dónde fue? Después de Mali nos fuimos a Argelia. Argelia. ¿Y cuánto tiempo se quedó? Unas semanas. Después partimos para Libia. Ahora los espectadores españoles pueden sentir esa emoción viendo en los cines la historia de Suleiman. Hay también un interesante debut, el de la actriz Ariane Labeeb, a la que hemos visto en el cine griego, en películas como las de Yorgos Lanthimos o en el cine francés, incluso en The Brutalis. En septiembre, dice, ha adaptado la novela gótica de la escritora Daisy Johnson. Ariane Labeeb, actriz francesa de origen griego, la descubrimos en papeles poco convencionales dentro del cine independiente de esa nueva ola de autores que surgió hace más de una década en su país. Debutó con la directora griega Athina Sangari en Attenberg y luego conoció a Yorgos Lanthimos, con el que trabajó en Alps y Langosta. Tienes que dispararme para que no sospechen que te he ayudado. La idea de dirigir, confiesa, siempre le rondó. En 2019 presentó un corto y ahora estrena su primer largometraje. Empecé a hacer cine cuando tenía 26 años con Athina Sangari, una directora griega. Desde ese momento supe que quería dirigir, pero me ha llevado tiempo dar el paso. Estudié teatro, quise ser también directora de teatro, creé un grupo donde todos escribíamos, bailábamos y actuábamos. Era muy colectivo, es algo que siempre he intentado mantener. Ahora sigo haciendo cine, pero en otra posición. Para su debut, la directora adapta la novela Hermanas de la británica Daisy Johnson, una historia que le fascinó por cómo retrataba los vínculos de control y las complejidades de las relaciones femeninas. Tenía un poco de miedo por adaptar una novela gótica, pero al final me enamoré de los personajes y de la complejidad de esos roles femeninos, que no es algo que veamos muy a menudo en el cine. Sentí la necesidad y el impulso de hablar sobre este tipo de amor incondicional que se da en la familia, de unir la niñez y la feminidad. Tanto en el libro como en Septiembre dice, ese es el título de la película, estos temas se desarrollan entre dos hermanas adolescentes de una forma en la que aúna el drama, lo surrealista, lo poético y lo físico. Mi hermana está ahí. Septiembre dice... ¡Os voy a sacar los ojos! Labeeb construye un mundo visual para contar la estrecha relación entre Julio y Septiembre, las dos hermanas, con planos que van dando la información justa al espectador para entender las dinámicas de poder y control dentro de la familia. Cuando vives con personas que te protegen, que te quieren, acaban teniendo mucho poder sobre sí. Si ese poder no se usa bien, puede ser peligroso. Ese vínculo y esa conexión tan fuerte puede tener sus peligros. Por eso ha sido interesante explorar lo profundo y peligroso que puede llegar a ser una relación de familia, incluso si se fundamenta en el amor. Por ejemplo, una madre que usa a sus hijos para su propio trabajo, aunque les quiera mucho. Intento dar varias caras de este tipo de amor. Hay crueldad, hay ternura, por supuesto hay amor. En lugar de ahondar en la psicología de sus protagonistas, la directora se interesa por sus formas de expresión. Julio es introvertida y sumisa. No es nada. Qué tonta eres, Julio. Mientras que Septiembre es impulsiva y dominadora. Septiembre dice... gira. Es esta última quien suele proponer un macabro reto, de ahí el título, Septiembre dice... Septiembre dice... Tienes que aguantar todo lo que puedas sin reírte.
y la otra obedece si no quiere perder una vida. La crueldad forma parte de nosotros como seres humanos. En el personaje de Septiembre es evidente, pero creo que para mí los dos personajes son como un todo, con dos facetas de la misma personalidad. Eso era una oportunidad para ver los límites de la manipulación en el amor familiar. Un juego perverso que mantiene esa tóxica relación también como una forma de supervivencia en un ambiente hostil, con una madre bipolar, un artista que las vestía como las niñas del Resplandor. ¿Qué quieres decir? Nada. Y en un colegio donde sufre el acoso escolar de sus compañeros. Era importante que estas dos niñas enfrentaran la dureza del mundo y ahí está lo que viven en el colegio. Creo que las redes sociales y los vídeos son importantes en estos acosos. La relación con la imagen es muy fuerte para los jóvenes hoy. Todos sabemos que vivimos en un mundo violento y estas niñas lo sufren. Por eso crean su propio mundo, con su propio idioma y donde se protegen de lo demás. Y una razón para crear una burbuja y una de las razones es el acoso escolar. Tras ser expulsadas después de varios incidentes, las hermanas y la madre se mudan un tiempo a una casa en la playa, a un lugar apartado. Ahí tratan de sobreponerse a las adversidades, pero el aislamiento solo hace explotar el perverso laberinto psicológico de los personajes. Si yo muero, tú también morirás. La directora consigue un equilibrio perfecto entre crueldad y ternura, entre el suspense de esa turbia relación y el vínculo inquebrantable de las hermanas. Lo hace gracias a un trabajo sensorial, atmosférico, en el que juega con los puntos de vista y cuestiona la dependencia de los lazos familiares. Claro que lo haría en tu lugar. ¿Lo prometes? Sí. El resultado es un estimulante y perturbador cuento gótico con el que Ariane Lavette demuestra que también tiene un mundo propio como directora. El cine en la SER con Pepa Blanes. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? En televisión, con un despliegue de producción sin precedentes en Argentina, Netflix estrena El Eternauta, la primera adaptación audiovisual de la célebre novela gráfica de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterhel e ilustrada por Francisco Solano López. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, publicada por primera vez en el 57, es un hito en la historia del cómic argentina, una historia que combina ciencia ficción con un profundo análisis social. El Eternauta llega a la televisión como una metáfora de la resistencia colectiva frente a la opresión, con la humanidad amenazada por una fuerza exterior que comienza manifestándose con una misteriosa nieve tóxica. Los guionistas Bruno Estañano y Ariel Staltari adaptan esta historia encabezada por el actor Ricardo Darín. Se produce una tensión gigante y se fríen todos los circuitos. Aunque estén apagados. Sí. Apagados o desenchufados. Hacen mierda todo por inducción. ¿Y cómo se pudo haber generado? Una tormenta solar, una explosión atómica, qué sé yo. No, ¿quién nos va a tirar una bomba atómica a nosotros? Sea lo que sea, esto tiene una escala mucho mayor de lo que pensamos. La crisis de los opioides se ha reflejado en muchas ocasiones en la ficción. Movistar Plus estrena El largo río de las almas, serie que adapta el bestseller de Liz Moore sobre dos hermanas afectadas por las adicciones, una agente de policía y una adicta que desaparece en medio de una oleada de asesinatos. Amanda Seyfried es la protagonista y productora de esta serie. A lo mejor esto no es tan malo, ¿sabes? ¿Cómo que no es tan malo? No me malinterpretes, es una pena que alguien muera, ¿vale? Pero esa clase de vida, ¿verdad? Bueno, a lo mejor están... ¿Están qué? Me dan muchísima pena. No ibas a decir eso. ¿Quieres saber por qué no te cuento nada? Ya tienes tu respuesta. Y Apple TV Plus ha estrenado su nueva serie francesa, Carême, Chef de Reyes, una ficción de época que narra el ascenso del primer cocinero en el mundo en convertirse en estrella, desde sus humildes orígenes en París a la cima de su gremio en la época de Napoleón. Dispuesta a todo por conseguir fama, dinero y mujeres, llegará a ser espía de los políticos más poderosos de Francia. Benjamin Boissin es el actor protagonista de esta serie, dirigida por Martin Bourboulon.
La comida es lo que hace a un país. Es como su idioma. Es como su arte. Es nuestro primer sabor. La comida puede ser más elocuente que las palabras. Terminamos el cine en la SER gracias a Julia García, que ha estado en la realización, a José Manuel Romero y a Joel Peña en la redacción y redes sociales. Después de celebrar el Día del Trabajo, nos vamos con Todo va bien, la película de Godard sobre la explotación laboral en una fábrica. Los sindicatos se pondrán furiosos cuando sepan que me retienen. Entre otras cosas porque saben muy bien que no estoy dispuesto a negociar bajo amenaza. En fin, señores, las aguas volverán a su cauce. Espero volver a casa a tiempo. Porque esta noche tenemos invitados. Así que... Veo que los empresarios siguen siendo unos imbéciles. Bueno, ¿y qué esperabas? El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.